Bueno, el presidente Milei recibe en un instante a la presidenta de Italia en la Casa Rosada, luego que anoche cenaran juntos ahí en Olivos. ¿Será la semana de Milei esta que estamos viviendo, transitando ahora? Mira que viene de los Estados Unidos, concretamente de Mar-a-Lago, al lado de Trump, al lado de Elon Musk, ¿no?, que derrotaron a otros grandes millonarios de los Estados Unidos que habían dado su apoyo a Kamala Harris. Bueno, finalmente Trump se convirtió hoy ya en el presidente electo de los Estados Unidos. Vino Milei a la Argentina inmediatamente, lo atendió a Macron, cerró tratos con Macron, se fue al G20, se saludó fríamente con Lula, participó de la agenda, firmó lo que tiene que ver con lo que ha pedido el G20, tuvo algún tipo de encontronazos en ese sentido o de opiniones diferentes, pero accedió a firmar en general todos el convenio marco del G20. Será por eso, digo, la semana de Milei, y hay una entrevista, sobre todo muy importante, con Xi Jinping, el presidente chino. El hombre que nos va a ayudar a coordinar estas ideas, que va a sacar las mejores conclusiones y que nos va a orientar con su opinión, es Pascual Albanese, es analista político y es el vicepresidente del Instituto de Estrategia, o sea, así que sobre este tema lo conoce muy bien. Pascual, buen día, Jorge Calvo te saluda. Hola, ¿cómo estamos? Pero muy bien, ¿cómo anda usted? Bien, por suerte y gracias. Bueno, Pascual, ¿qué podrías comentarnos sobre esto que acabo de decir? Empezá por donde quieras, ¿no? Bueno, para empezar por el principio, yo diría que el hecho de la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas del pasado 5 de diciembre, probablemente sea, casi diría seguramente es, el acontecimiento político más importante de este año. Sí. En el mundo y por su incidencia, también probablemente en la Argentina. Es decir, hay un pensador francés famoso, Alexis de Tocqueville, que escribió en el año 1837, hace muchos años, un libro que llamaba La democracia en América, y que tiene una frase que viene a cuento, que es: no es que Estados Unidos sean el futuro del mundo. Lo que sucede es que Estados Unidos es el país del mundo donde el futuro llega primero. Me parece que es una frase para reflexionar, porque en realidad en este momento lo que está sucediendo en Estados Unidos y por ende en el mundo es un cambio de época muy profundo, que se diferencia radicalmente de las etapas anteriores, que ha sido generalmente definido con el término de cuarta revolución industrial y que se expresa hoy gráficamente en torno al desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial. Ese fenómeno ha generado a su vez como consecuencia un divorcio muy grande entre el avance tecnológico por un lado y la subsistencia de estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que son preexistentes a esta transformación y que por lo tanto han quedado retrasadas en función del cambio de los acontecimientos históricos. Y ese divorcio genera crisis en los sistemas políticos, particularmente en los sistemas políticos de Occidente, y esto vale con igual intensidad para Estados Unidos y para la Argentina, provoca la emergencia de liderazgos de nuevo tipo, que están como encarnados por Trump en Estados Unidos y en la Argentina por Javier Milei. Me parece que este sería el primer punto de análisis y de reflexión para entender las similitudes y las analogías que pueden existir y también las diferencias. Está clarísimo, Pascual. Ahora, dentro de eso también hay una especulación. ¿Cómo puede favorecer Trump a la Argentina? Es la gran pregunta del millón que se han hecho muchos. ¿Es realmente favorable a la coincidencia de la derecha entre Milei y el presidente Trump? Y agrego a eso una cosa, Pascual. Muchos dijeron, no, Trump se parece más a Cristina que a Milei. Imagínate las dos cuestiones que te doy para analizar. Bueno, indudablemente Milei hizo una apuesta política muy fuerte
a favor de Trump, ha ganado la apuesta y va a cobrar los dividendos. Esto me parece que es la primera aproximación al tema. En segundo lugar, si bien es cierto que nunca las circunstancias históricas se repiten, conviene tener en cuenta que hace unos años, cuando era presidente Mauricio Macri, gracias precisamente al impulso de la Casa Blanca, que en ese momento estaba ocupada por Trump, la Argentina recibió un crédito de 44.000 millones de dólares, que todavía estamos pagando, y que constituyó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Digo esto como antecedente, no porque se vaya a reproducir de ninguna manera este fenómeno en los próximos meses, pero da así una dimensión de la importancia que tiene una sintonía política entre el presidente argentino y el presidente de Estados Unidos. Sin ninguna duda, este hecho favorece a Milei. ¿Cuánto lo favorece? Bueno, depende de muchas circunstancias que inclusive exceden a la persona de Trump y a la persona de Milei, porque ambos tienen que moverse en sus respectivos contextos. Pero desde ya, lo que esto asegura, por ejemplo, es que se facilita sensiblemente la renegociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, cosa que en el corto plazo, para este gobierno, es algo así como el equivalente de haberse ganado la lotería. Ahora, ¿cuán proteccionista es Trump que lo acerca más a Cristina que a Milei? ¿Es cierto eso? Bueno, este es un tema que en realidad demandaría probablemente más tiempo, pero te lo voy a tratar de sintetizar porque no se trata de una cuestión tan sencilla. Alguien ha dicho alguna vez con bastante razón que a Trump hay que tomarlo muy en serio, pero no literalmente. Qué bueno. Ajá. Me parece que es una expresión afortunada, porque lo que Trump marca habla muchas veces con metáforas que no necesariamente se corresponden con el contenido específico de las palabras que pronuncia, sino con el sentido de esas palabras, con la orientación que él pretende darles. Y esto me parece que en este caso tiene cierta importancia, porque si me permitís una pequeña digresión, yo diría lo siguiente. Justamente por eso empezamos hablando del cambio de época, de la cuarta revolución industrial y de la inteligencia artificial. Porque una de las consecuencias que no son visibles a vista de, digamos, de la opinión pública, pero que son fuertemente constatables en el mundo empresario, es que si algo provoca como consecuencia este cambio tecnológico de los últimos años, es un brutal incremento de la productividad de la economía, que se expresa también en una disminución de la gravitación del salario, o sea, de la mano de obra, en el precio final de los productos. O sea, en el producto final, el salario hoy pesa menos, mucho menos, que lo que pesaba hace algunos años, porque pesan otros factores que tienen que ver con el conocimiento, cada vez más. Eso hace que todo el proceso de desindustrialización que sufrió Estados Unidos, producto del éxodo de las fábricas, que se trasladaban particularmente a México en primer lugar y después, por supuesto, a China y al conjunto del sudeste asiático, desde Vietnam hasta Bangladesh, que buscaban precisamente ir a la búsqueda de lugares con salarios bajos que permitieran reducir sus costos, en este momento ya ha dejado de tener la importancia que tenía antes. Y por lo tanto, muchas empresas multinacionales norteamericanas empiezan a replantearse esta estrategia y piensan de alguna manera que tienen que volver a Estados Unidos porque les conviene estar más cerca de los centros de consumo. Por supuesto que este fenómeno, que es un fenómeno estructural, lleva años. Estas cosas no son mecánicas. Tampoco lo fue el proceso anterior de la desindustrialización. Son procesos que se despliegan en el tiempo, pero son procesos que inevitablemente terminan por ocurrir. Por lo tanto, lo que cabe prever es que si efectivamente en el corto plazo, Trump sí implemente algunas, no todas, y en menor medida aún, de las decisiones de tipo proteccionista que se atribuyen como medidas defensivas para renegociar después con los demás países. Pero en el largo plazo yo no calificaría esta política de proteccionista, sino de parte de una estrategia que tiene que ver con lo que podríamos llamar una reindustrialización de nuevo tipo en Estados Unidos. Está clarísimo, que ya lo hizo en su primera, perdón Pascual, que ya intentó hacerlo en su primer mandato.
acordate que cuando él recibe su primer mandato, los Estados Unidos estaba atravesando un problema con el desempleo y él entregó esa presidencia con empleo pleno, ¿no? ¿Y qué hizo? Agreguemos, perdóname que te interrumpa, dos cosas que me parece que tienen que ver con esta misma línea de razonamiento. Trump es un firme partidario de la reducción de impuestos para las empresas, y eso obviamente es un aliciente para que las empresas que se han ido vuelvan a invertir en Estados Unidos. Y en segundo lugar, Trump está dispuesto a eliminar las restricciones de tipo ambiental que obstaculizan la profundización de la búsqueda de petróleo y de gas en Estados Unidos, porque lo que él intenta es generar una reducción brutal del costo de la energía norteamericana, cosa que también, además de favorecer a los consumidores, impacta en el sector industrial porque reduce su estructura de costos. O sea, hay todo un planteo detrás de esto que hace que, digamos, lo esencial de lo de Trump no sea el proteccionismo, aunque se utilice en muchos casos medidas proteccionistas, sino que lo esencial de Trump sea la idea de conseguir aprovechar el cambio tecnológico para conseguir que las empresas que se habían ido vuelvan a Estados Unidos. Está clarísimo el razonamiento y la explicación. La otra cosa que me pareció muy importante y que es importante resaltar es la relación con China, ¿no? Esa vez ya lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad con Pascual, pero ahora se materializa, se concreta con escenas, con fotos, inclusive con un diálogo abierto con Xi Jinping, ¿no? Bueno, yo diría lo siguiente, y creo que en alguna oportunidad hemos conversado, hoy tiene mucha más vigencia que entonces. Si hay un personaje emblemático hoy en la economía y en la política norteamericana, más inclusive, mirá lo que digo, que Donald Trump, se llama Elon Musk. Sí, señor. Que es el multimillonario más rico del mundo, 270.000 millones de dólares de patrimonio, funcionario, cosa insólita realmente para un empresario de la nueva administración. Es sin ninguna duda el empresario que ha tenido mayor influencia política en la historia de Estados Unidos desde su fundación hasta hoy. O sea, todo lo que se recordaba acerca de la influencia de los Rockefeller, por ejemplo, es un pálido reflejo en relación al peso que tiene hoy por hoy Musk en el escenario político norteamericano. Y Musk tiene la segunda de sus plantas de fabricación de autos eléctricos de Tesla, radicada en Shanghái. Y esto viaja a China una vez por mes desde hace ya varios años y mantiene una asidua relación con el gobierno chino y con los dirigentes del Partido Comunista Chino. Digo esto como un ejemplo, no como la causa, de que hay una interdependencia económica muy fuerte entre China y Estados Unidos, que hacen que si bien exista, y va a seguir existiendo y fuertemente, una rivalidad y una competencia por el liderazgo mundial, esa interpenetración económica entre ambas superpotencias establece límites a esa confrontación que ninguna de las dos partes está dispuesta a traspasar. Porque una de las peores cosas que le podría suceder a la economía china sería una debacle de la economía norteamericana. Y a la inversa, una de las peores cosas que le podría suceder a la economía norteamericana sería un colapso de la economía china. Esto no quiere decir, vuelvo a decir, que no haya competencia, que no haya rivalidad, que no haya disputa por el liderazgo, pero que también hay límites. Y creo que en ese marco es que va a que entender el nivel de conflicto y cooperación simultánea que van a caracterizar las relaciones entre Trump y Xi Jinping. Y para nosotros, Milei y Xi Jinping. Bueno, acá hay una cosa que me parece que es importante tener en cuenta en relación al presidente Milei, y es que el acercamiento que estamos teniendo en este momento con China y que se refleja en esta reunión en Brasil, constituye un gesto de pragmatismo político muy interesante que va aparentemente en contra de muchas de las cosas que se han dicho sobre Milei y de muchas de las cosas que Milei ha dicho. Es decir, desde aquel Milei que decía que no iba a hacer negocios con comunistas, a este Milei que se ve con Xi Jinping, media un giro político que es de enorme importancia, no solo para Milei, sino para la Argentina, porque no cabe la menor duda de que la relación entre la Argentina y China también es una relación estratégica para la Argentina. No solo en el corto plazo, que también lo es,
con el tema del famoso swap chino, de las reservas del Banco Central y la importancia que eso tiene para el sostenimiento del actual andamiaje financiero, sino en relación al tema comercial, por un lado, en cuanto a la capacidad de Argentina para exportar al mercado chino, y también a la enorme potencialidad inversora de los chinos, que pueden realmente contribuir fuertemente al desarrollo de determinados sectores de la economía argentina, como por ejemplo ya está sucediendo bueno, allá donde estás vos, por ejemplo, con el tema del litio, y también en otros lugares de la Argentina. Clarísimo. La última pregunta tiene que ver con esto, Pascual. ¿Cómo ves la relación de la política exterior de la Argentina que empieza a desplegar en la nueva era de Bertain, ya como canciller de la Argentina? Bueno, es muy difícil caracterizar una gestión para una semana, pero lo que sí cabe apreciar es que hasta ahora lo que se muestra es algo que en principio se debe considerar saludable, que es pragmatismo. O sea, por un lado hay un discurso ideológico de confrontación, yo diría, casi me llevaría a decir por la galería, que tiende a la afirmación de cierta identidad ideológica del gobierno y de su digamos de su visión del mundo, que muchas veces lo lleva a tomar decisiones o actitudes que parecen descolgadas, pero por otro lado hay hechos concretos que en realidad apuntan en un sentido diferente, apuntan con un sentido de pragmatismo y de búsqueda de acuerdos. En ese sentido, tan importante en el corto plazo como la reunión con Xi Jinping, Sí. había que marcar el tema del acuerdo que se ha establecido ayer mismo, o anteayer mismo, entre la Argentina y Brasil, en relación a la posibilidad de la exportación del gas de vaca muerta a la industria de San Pablo, que es algo que va a llevar mucho tiempo, por supuesto, para implementarse, pero que marca también una perspectiva enorme de desarrollo para la potencialidad exportadora energética de la Argentina. Muy claro. Pascual, como siempre, te agradecemos el tiempo y tu participación. Has sido muy amable con nosotros. Hasta pronto y muchas gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Pascual Albanese, vicepresidente de